Hola, en este vídeo vamos a ver las funciones cuadráticas. Una función cuadrática es aquella que viene expresada de la forma y es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser necesariamente diferente de 0. Esta es la forma de una función cuadrática, pero no siempre nos la encontraremos así. Como veremos en los ejercicios a continuación en el presente vídeo, a veces deberemos trabajar y pulirlas para llegar a tener esta forma, la cual nos será muy fácil de trabajar y de encontrar aspectos relevantes como son los puntos de corte con los ejes X e Y, localizar su vértice o hablar sobre su orientación. Veamos ahora, que ya hemos visto cuál es la expresión analítica de una función cuadrática, cómo se representan gráficamente estas funciones. Si hablamos de la representación gráfica de una función cuadrática, lo primero que debemos de indicar es que la función es continua en todo R, es decir, que su dominio va de menos infinito a más infinito. Veamos ahora, por ejemplo, la representación gráfica de una función cuadrática como la que muestro a continuación. Antes de comenzar a representarla de una manera mucho más eficaz, como veremos en el vídeo, vamos a hacerlo de una manera más intuitiva, aunque algo más pesada, mediante una tabla de valores. Para ello, lo que vamos a hacer es dar una serie de valores a x y calcular cuáles son los valores de y. Esto ya, para evitar que se haga pesado el vídeo, lo tenía ya preparado, y lo que he visto es que para -1 da -11, 0 -6 y bueno, todo lo que podéis ir viendo en la tabla. A continuación, lo que voy a hacer es marcar los puntos que me han salido. Por supuesto, quiero que quede claro lo que he hecho. He asignado un valor de x es igual a -1 y en la función entonces, donde pone x, lo he sustituido por -1, dando como resultado que y, cuando x vale -1, y vale -11. El punto x y -1 y -11 está ubicado aquí. El siguiente punto es el 0, -6. El siguiente punto es el 2, 2. El siguiente punto es el 4, 2, 6, -6 y 7, -11. Podemos ver que la función hace una cosa como así. Esta forma es conocida como parábola. Muy bien, una vez comprobado que una función cuadrática se representa gráficamente como una parábola, lo que vamos a estudiar en el siguiente vídeo son algunos aspectos relevantes de estas parábolas. Concretamente, una función cuadrática de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c nos da muchos datos sobre la parábola, sobre la representación gráfica de la parábola. Concretamente, el primero del que vamos a hablar es de la esbeltez de la figura, la esbeltez de la parábola. Cuando hablamos de la esbeltez, hablamos de la velocidad con la que la parábola se abre. Veremos que si el valor absoluto de a es muy grande, la parábola es muy esbelta, es decir, se abre de manera muy lenta, mientras que si el valor absoluto de a es pequeño, tendremos una parábola de una forma mucho más aplanada. Por otro lado, a partir de la expresión analítica de una función cuadrática, rápidamente podremos identificar cuál es su orientación, así como su corte con el eje y. Por otro lado, vamos a ver cómo tratar los cortes con el eje x. Y finalmente veremos uno de los puntos más importantes, si no el más importante a la hora de definir una parábola, que es su vértice. Cuando hablamos de su vértice, hablamos del punto más alto en caso de que la parábola tenga esta orientación, o del punto más bajo en el caso de que la parábola tenga la orientación de la que acabo de dibujar. Vamos a ver a continuación cómo, a partir de la expresión analítica de una función cuadrática, podemos obtener información sobre los siguientes conceptos. Muy bien, en cuanto a la esbeltez, ya hemos resumido de manera muy rápida que si el valor absoluto de a es un valor relativamente alto, la esbeltez aumenta, es decir, la parábola es mucho más esbelta, más delgadita, le cuesta mucho ir abriéndose, mientras que si el valor absoluto de a es bajo, tendrá menor esbeltez, es decir, será más aplanada. Muy bien, en cuanto a la orientación, si nos centramos en la expresión analítica de una función cuadrática, podemos ver que al ser un polinomio que tiene x al cuadrado, el término que más va a influir en el valor de dicha función es el que está al cuadrado. Además, por el hecho de estar al cuadrado, ya
el valor de x sea positivo o negativo, siempre nos va a devolver un valor positivo. De ahí que su signo venga condicionado por el valor de a. Así pues, si una función cuadrática tiene un valor de a mayor que 0, es decir, positivo, la parábola decimos que tendrá la siguiente forma. Si a es positivo, la parábola sonríe. En cambio, si el valor de a es negativo, es decir, menor que 0, la parábola estará triste, tendrá una forma convexa. En el caso del ejemplo podemos comprobar cómo a era menos 1, es decir, si no aparece nada suponemos que hay un 1 y al ser negativo lo que teníamos era un valor de a igual a menos 1, es decir, la parábola iba a tener una forma convexa. La parábola está triste porque a es negativa. Comencemos ahora a estudiar los cortes de la función con los ejes. Vamos a comenzar con el eje y, que es el más inmediato, y es que lo único que sabemos de la función cuando corta con el eje y, cuando la función está en esta línea vertical, es decir, cuando choca con el eje y, lo que estamos seguros es que su valor de x es igual a 0. Por tanto, si vamos a la función y donde pone x, en lugar de x ponemos 0, que es el valor que tiene cuando se corta con el eje y, podemos ver que a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, y es igual a c. Es decir, si nos presentan una función cuadrática de esta forma, el valor de c es el valor en el cual se corta con el eje y. Podemos comprobar en la función del ejemplo cómo menos 6 era el punto donde se cortaba con el eje. De manera análoga a lo que hemos hecho en el eje y, si queremos encontrar cuándo la función se corta con el eje x, lo que sabemos seguro es que la función choca con el eje x cuando tiene un valor de y igual a 0, ya que el eje x se encuentra en y igual a 0. Por tanto, lo que vamos a hacer, al igual que antes, es donde pone y vamos a poner un 0, es decir, 0 es igual a ax al cuadrado más bx más c. Y lo que nos aparece es una ecuación de segundo grado que sabemos resolver. Los dos valores de x que hacen que el polinomio valga 0 son los dos puntos de corte de la función cuadrática con el eje x. Veamos, en el caso del ejemplo, cuáles son los dos puntos de corte de la función y es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 6. Para ello, lo que hemos hecho es resolver la ecuación de segundo grado, 0 es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 6, que nos ha dado por soluciones 4,73 y 1,26. Veamos que los valores que hayamos obtenido en el dibujo son bastante precisos, ya que es un poquito más de 1 y un poquito menos de 5, los dos valores que nos han salido. Y me dejo lo mejor para el final, el vértice. Y digo lo mejor porque el vértice, que concretamente es este punto, en este caso el punto más alto de la función, si la función tuviese otra orientación sería el punto más bajo, para mí es el punto más interesante porque la función cuadrática tiene una cosa muy interesante y es que es simétrica respecto a su vértice. Es decir, que si el punto menos 6 dista 3 unidades del eje de simetría, a 3 unidades hacia el otro lado del eje de simetría, la función vuelve a valer menos 6. Por tanto, obteniendo ciertos valores como son el punto de corte con el eje y, ya tendremos otro punto más de la función y obteniendo este valor sabremos llegar a obtener este. Veamos cómo obtenemos el vértice. Como ya he dicho, el vértice es este punto que tiene dos coordenadas, una coordenada que llamaremos XO y una coordenada IO. XO nos indica la posición en el eje X, mientras que IO nos indica la posición en el eje Y. Tenemos una fórmula para llegar a saber cuál es su posición en el eje X. Concretamente nos dice que el vértice, la componente horizontal del vértice, la podemos obtener calculando menos b partido 2a. Veamos si el eje de simetría, es decir, la componente horizontal del vértice, en el caso del ejemplo, nos sale en menos 3, como parece indicar en el dibujo. XO en este caso vale menos b, podemos ver que b es igual a 6, por tanto menos 6, partido 2a, 2 por
menos 1, es decir, menos 6 partido menos 2 es igual a 3 positivo. Podemos comprobar que el eje de simetría de la función se encuentra en el 3, es decir, el vértice va a tener una componente horizontal de 3. Ahora ya solo nos falta por saber la altura que tiene el vértice, es decir, el valor de la y. Nos falta por conocer esta coordenada. Según el dibujo parece que va a ser 3, pero vamos a comprobarlo analíticamente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que la función pasa por x igual a 3 y que el vértice está en x igual a 3, vamos a coger la función y donde pone x, ¿qué vamos a poner? Pues un 3. De esta manera obtendremos el valor de y. Seguimos con el caso del ejemplo y tenemos que y es igual a menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 6. Es decir, y es igual a menos 9 más 18 menos 6. Es decir, y es igual a menos 15 más 18 y es igual a 3. Esta es la componente vertical del vértice, el valor IO. Podemos comprobar que el dibujo no nos engañaba y el vértice se encuentra en el 3, 3.